¿Qué tal? En esta ocasión quiero referirme a los asimilables, pero lo voy a abordar de una manera atípica, de una forma diferente a lo que he visto en los medios, a lo que he observado en eventos, en cursos, en paneles, en seminarios, en fin, en todo tipo de eventos. He visto que no se toca esta parte que en esta ocasión les quiero aportar. Primero, quiero destacar por qué se llaman asimilables. Son asimilables porque como las, palabras utilizadas para referirlos lo implican, es porque se parecen a. O sea, cuando alguien se parece a alguien, es que no es ese alguien, ¿sí? Sin duda, creo que esto no es la más profunda reflexión que yo podría compartirles. Simplemente quiero aclarar que si alguien es asimilable, por antonomasia, los trabajadores no deben ser tomados, etiquetados, no deben ser tratados, mejor se ha dicho, como asimilables. Precisamente el asimilarse a un trabajador, ¿sí?, es propio de quien sin duda no es trabajador. Porque si estamos hablando de que a un trabajador le voy a pagar por asimilable, estamos hablando de corromper la figura, de lastimar los derechos de los trabajadores, que como, bueno, todos sabemos, son irrenunciables. Definitivamente, no estoy diciendo nunca que no se pueda dar lo que ahora preciso. Sí cabe, y es importante tenerlo presente, que un trabajador en una circunstancia, ¿sí?, pueda tener adicionalmente un ingreso por asimilable. O sea, Juan puede ser empleado de la compañía X y además tener un ingreso asimilable de la X o de la Y. Eso es algo que estoy precisando. Pero lo normal es que Juan sea empleado de la A y punto. Y Pedro pueda ser asimilable de la A, de la B, de la C, de la D, etcétera. Eso es como que lo más común. Pero bueno, les decía, se llaman asimilables por una sencilla razón. Se tratan, se manejan para fines del ISR como los trabajadores. ¿En qué se parecen los asimilables? Y yo lo traigo muy a colación. Y luego entonces, no empleados, a los empleados. En que se le retiene el ISR en su totalidad. A un trabajador, cuando le cubres en cada periodo de pago su nómina, le cubres el neto. Una vez descontado el ISR que le corresponda, una vez descontados los descuentos propios de temas tributarios, como los créditos de Infonavit, como otro tipo de descuentos permitidos según el 110 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora sí que les pagas el neto, ¿no? Y son el ícono de los denominados contribuyentes cautivos. Bueno, en esto un asimilable se parece a un trabajador. O sea, por eso se llaman asimilables a salarios. Porque aunque no son trabajadores, se les trata para fines del ISR como a los trabajadores. Es decir, le retienes el ISR que causan por el pago correspondiente en su totalidad. No la parte del todo, sino el todo. Esa es la primera razón por la que se llaman asimilables. Y bueno, esto trae a colación algo muy importante. Los trabajadores, por su capítulo natural, no tienen un solo deducible. Ninguno. En cambio, los profesionistas independientes históricamente han tenido derecho a los deducibles propios de su actividad. Es cierto que ambos, tanto un trabajador como el profesionista independiente, han tenido históricamente derecho a las deducciones personales, que son otro boleto y que se ejercen al presentar la declaración anual. Quiero hacer la aclaración que no estoy tomando en cuenta en este comentario, y lo podríamos hacer, pero no quiero confundir a los flamantes recientemente incorporados Recico, que habida cuenta que sé que esto se puede dar, prefiero al menos aclarar que los Recico, lo sabemos todos, personas físicas, no tienen derecho a deducciones, ni siquiera a las deducciones personales. Pero bueno, quiero hacer en esta cápsula a un lado los Recico y dirigirme, encargarme solamente de esta comparación entre los trabajadores y los profesionistas independientes. Porque son precisamente el ícono para explicar
la figura. Bien, entonces, retomamos el punto número 1, se le retiene el total del impuesto a causar. Número 2, los asimilables como los trabajadores no causan IVA por el ingreso que reciben, ¿sí? Y esto tiene una razón muy sabia que más adelantito voy a poder retomar para sacarle la utilidad necesaria a este aspecto en esta cápsula. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Por qué en su tiempo los asimilables surgieron y se les equiparó, se les llamó así respecto de los asalariados? Porque en aquellos ayeres la nómina no se facturaba. Porque hoy, podemos decirlo con esa practicidad, prácticamente se facturan porque están en formato, como ustedes lo saben, CFDI. Existe el timbrado de la nómina, que es pues una factura electrónica para fines de la práctica fiscal en los negocios. Bien, entonces, me gustaría traer a colación, ya que hicimos estas precisiones de cómo funcionan los asimilables, por qué decidí en esta ocasión abordar este tema. En una reciente entrevista, muy amigable por cierto, con el personal del IMSS, de Auditoría Patrones, entrando ya en esos temas de reflexión, cerrando precisamente un caso de una empresa que tuvo alguna revisión, me decía una persona: contador, usted que conoce la figura de los asimilables, por favor explíqueme, ¿por qué la ley del ISR, ¿sí?, mantiene después de tantos años que nos ha causado tanto daño la figura de los asimilables? ¿Cuándo va a tener la feliz ocurrencia el legislador de eliminar de la ley del ISR a los asimilables? Me causó gracia su pregunta. Notaba cierta, implicación, cierta conmoción, cierta afectación emocional en ella, porque me decía que verdaderamente le ha sacado canas verdes en su prolongada carrera como auditora ante el IMSS. Y yo le decía: quiero decirte que los asimilables, en mi opinión, mientras funcionen como actualmente se manejan, ¿sí?, los modelos de tributación de nuestro país y la relación que existe entre el ISR y el IVA, no va a desaparecer. Es un acierto que no desaparezca y es verdaderamente válido, basado en esto que voy a agregar, el por qué no desaparecen. Quiero compartirles que los asimilables no nacieron para que se dieran los abusos, los excesos, los torpes, agresivos y ¿cómo decirlo?, y deshonestos modelos que a partir de ellos se crearon. Los asimilables nacen como una estrategia de recaudación y fiscalización. Y para esto, simplemente revelando mi experiencia, mis vivencias, quiero remontarme a los 90s. En 1990 había 4 asimilables. La ley del ISR de entonces contemplaba de la fracción primera a la fracción cuarta de los asimilables, que coincide que las mismas precisiones en general que aparecen hoy por hoy en el 94 de la ley son las mismas caracterizaciones, los mismos sujetos que son protagonistas en cada supuesto, de la fracción primera a la cuarta. En el 91 se incorpora la fracción quinta, en el 95 se incorporó la fracción sexta y por último en el 2005 se incorporó la fracción séptima del actual artículo 94 de la ley del ISR en los artículos, según la historia de la ley, correspondientes equivalentes para el caso. Luego entonces quiero ubicarme en la época de los 90s.
En los noventas, en la década de los noventas, nuestro país, como buena parte de las naciones del mundo, eran ajenas a la sistematización basada en equipos de cómputo. En ese tiempo, la operación, los negocios, la administración, la educación, el quehacer humano, ¿sí?, estaba basado en el papel. Como lo digo a mi modo, México y el mundo eran de papel, ¿sí? Una computadora era un privilegio de muy pocos, de centros de investigación, de universidades, de grandes laboratorios, de ciertos y cuales entes que por su propia condición tenían la capacidad de tener un procesador electrónico. Entonces, me parece que fue una estupenda idea, fue un invento, una estrategia de la figura verdaderamente eficiente. Imagínense ser esa persona que en aquel entonces trabajaba para la autoridad, trabajaba para la Secretaría de Hacienda, a quien se le encargó la figura. Porque como todos sabemos, lo que en términos de la realidad legal llegan a ser las leyes, nacen por lo general en las oficinas de la autoridad, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Hoy, evidentemente, en el SAT. Bien, aunque formalmente, como todos lo sabemos, provienen del Congreso. Es importante tener presente lo siguiente. La razón por la que existen los asimilables, por la que se inventaron los asimilables, es para evitar que las personas físicas beneficiarias de un ingreso generado a partir del pago que hiciese una persona moral, ¿sí?, y después evolucionó, y hay otros casos, retuviesen el total del impuesto. Vamos a poner un ejemplo. Me voy a permitir marcar en cada caso la temporalidad para fines de mejorar el análisis y para tener una mejor comprensión. Antes como ahora, un ingreso equivalente a 1 millón de pesos, ¿sí?, generaba el gravamen máximo para personas físicas en México. Si me sitúo en el presente, creo que nadie tiene duda que si una persona moral le paga a una persona física 1 millón de pesos y no se tienen deducibles, pues precisamente el impuesto causado por esta operación va a llegar a niveles arriba del 34% y rasguñando el 35%. Es decir, se causaría el ISR a la tasa máxima en nuestro país. Bien, históricamente, como todo el mundo lo sabe, los pagos de personas morales a personas físicas, justo por eso han generado una retención. En este caso, creo que todo el mundo la conoce, ha sido históricamente del 10%. Aclaro, no quiero que se pierda de vista y no quiero que se confunda que hoy el pago a un profesionista puede ser del 1.25 si es reciclo, pero hago a un lado el referente de los reciclos porque no aporta, ¿sí?, para el análisis que nos ocupa. Bien, en aquel México de los 90s, desde luego los reciclos no eran ni siquiera un añorado sueño. No existía, ¿sí?, ni siquiera la insinuación de tener un sistema, un régimen como el que hoy se tiene. Bueno, entonces, si nos remontamos a los 90s, les quiero decir que en 1990, para ubicar una fecha de la era del papel, como me gusta a mí decirlo, solamente había 4 fracciones del artículo equivalente al actual 94. Y bueno, ¿cómo funcionaba esto? ¿Por qué incorporar la figura? La figura se incorporó para evitar que por más alta que fuera la tentación del profesionista, se quedara con el resto del impuesto. Si, como ya expliqué, al sujeto le retienes el 100 del impuesto, pues ya no tiene, ya no digamos tentación, oportunidad de encariñarse con el resto del ISR, ¿sí?, que corresponde causar por este tipo de ingresos. Bien, además, los asimilables no causan IVA, como ya se dijo. Justo por eso, ¿sí?, fue una estrategia estupenda de fiscalización. Si yo en 1990 le pago como persona moral a una persona física honorarios,
cabía retenerle el 10% y quedaba pendiente, haciendo el símil a la tasa de hoy, un 25%. ¿Y qué es del IVA? El IVA no se causa. ¿Y por qué el legislador previó que no se causara? Porque no fue un descuido del legislador, fue un propósito del legislador. ¿Por qué decidió que no se causara el IVA con los asimilables? Pues porque de esa manera no tenía tentación de quedarse con el impuesto. Vamos a recrear, ¿sí?, esa posible fantasía de algún profesionista de aquel ayer. ¿Qué pasaría si yo, como profesionista independiente, Juan Pérez de aquel ayer, al recibir el pago del equivalente a $1,000,000 actual, ¿sí?, y habiéndome retenido la persona moral de que se trata el 10%, ¿qué pasaría si tomo la atrevida decisión de no reportarlo, de no declarar, de no presentarlo, ¿sí?, como ingreso reconocido en mi declaración anual, mensual, ni la anual? Lo que pasaría es que estaría, sin duda, omitiendo el pago del resto, entre el 10% y el impuesto definitivo que se causara, ¿sí?, que los niveles actuales estaríamos hablando prácticamente de 25 puntos. Bueno, ¿y qué pasa con el IVA? Pues, súper tentación, quedarse con él. Si no reporto para fines del ISR el $1,000,000, pues es obvio que tampoco se quisiese reportar, nada más por ser discreto, a reserva de mejorar el término, el 16% del IVA. Vamos, no estoy alentando ninguna tendencia, simplemente estoy explicando por qué la figura se incorporó. El fisco estratégicamente incorpora esta estupenda figura de fiscalización y recaudación para evitar que alguien se quedara con el resto del ISR, en nuestro ejemplo prácticamente 25 puntos, y con el IVA. El IVA, que como ustedes saben, pues ha venido variando en la historia. Hoy es la tasa del 16, alguna vez fue del 10, luego fue del 15, en fin. Hubo una región fronteriza al 11%, también tiene su propia historia. Pero, en el ejemplo que nos ocupa, precisamente fue un acertado modelo para evitar que en el ejemplo el profesionista tuviera, pues, no nada más la tentación, la mera oportunidad de quedarse con el resto del ISR y de manosear un IVA, ¿sí?, que, vamos, como todos sabemos que opera, podría haber efectuado su proceso de acreditamiento y entregar o no la diferencia. El fisco con esta figura no se arriesga. Entonces, los asimilables es una figura que funciona, que ha funcionado y que percibo seguirá funcionando. Lástima de los abusos, lástima de modelos perversos que distorsionaron la funcionalidad que este tiene, porque cumple una estupenda función. Es práctico, es fácil, es cómodo, es ágil, es una manera de operar muy clara, muy transparente, que ayuda para operar eficientemente en el mundo de negocios. Entonces, si es una pesadilla para el IMSS, lo puedo entender, y desgraciadamente lo ha sido por los abusos, por la mala implementación, por la, pues, ¿cómo decirlo?, por el malentendido, y a reserva de mejorar el término, por la distorsión, por la perversa incorporación a modelos muy cuestionables de optimización de cargas que desgraciadamente han existido en los años recientes en nuestro México. Pero sí, la figura llegó para quedarse, es muy útil, es verdaderamente valiosa, eficiente, necesaria, práctica, y yo diría que para quienes la comprenden de la manera natural para la que fue creado, verdaderamente un propósito eficiente, útil, práctico, viable, y vamos, que puedo decir se agradece. Así que en nuestra próxima intervención vamos a abordar uno a uno los asimilables, pero en esta ocasión quise enfatizar el por qué definitivamente es una figura que no va a desaparecer, que llegó para quedarse, que tendrá que seguir resistiendo los embates, repudiando las malas prácticas y pues apoyando a quienes en un momento dado
están situados en ella y pueden ver una sana administración de su carga tributaria y un eficiente cumplimiento de sus obligaciones. Hasta pronto. Gracias.